Y esas sanciones, que también aplica para otros actores que ahora vamos a ver, pueden ser un simple apercibimiento, como puede ser yo siempre hago la analogía de que podría ser como un reto que nos da la aduana, nos apercibe, nos avisa que hicimos algo mal, ¿sí? Siempre que digamos, ese mal comportamiento no haya tenido ninguna intencionalidad o no haya sido de una cierta gravedad, ¿sí? Como para que tengan que, pasando a la segunda sesión, suspenderlo, ¿sí? Ya cuando entramos en una falta medianamente grave, la aduana puede tomar la decisión de suspendernos hasta 2 años. Y si cometemos algún delito aduanero, ¿sí? Ya ahí tiene el derecho, ¿sí? La aduana, de eliminarnos directamente del registro de importadores y exportadores y nunca más poder volver a actuar, en este caso, en el comercio exterior como una de estas dos partes. Ahora bien, como para continuar, ¿sí? Si bien a Pablo le gusta decir que estas son las dos partes más importantes en el comercio exterior, existen otros actores primarios, ¿sí? Que son muy importantes también. ¿Sí? No es que son actores secundarios y los únicos dos actores primarios son el importador y exportador. Sí, Pablito. ¿Cuándo dije que yo eran las dos personas más importantes? Lo estuvimos charlando hace una semana, unos ¿No estos fue al días. revés? ¿No fue al revés lo que te dije, que no eran los únicos que tenías que poner, que tenía que decir que eran todos excluyentes? Ah, pero me gusta tirarte la piedra por si querés hacer un comentario. Pensé que, digo, me dije, ¿qué estoy escuchando? Estoy escuchando mal, Bueno, pero dije. capaz En justo te da realidad, para... en realidad, absolutamente, o sea, todo lo que son los actores primarios como tal, o en el caso de algunos organismos que participan ante determinadas situaciones, también son excluyentes, o sea, fundamentales. Porque si bien una operación de comercio exterior se da entre el exportador y el importador, sin despachante de aduana no se podría hacer la operación. Sin la participación de las aduanas no se podría hacer la operación. Sin la intersección de la Cámara o de la Secretaría de Industria, en el caso de que se haya declaración de certificado de origen, no se podría hacer la operación, porque sin certificado de origen no vas a operar. Sin la participación de una certificadora, no vas a poder hacer la operación si es que vos tenés acordado que va con un certificador. O sea, sin un banco, por ejemplo, no puedes hacer la operación. ¿Sí? No vamos a aguantar demasiado en el tema porque lo tenemos por la segunda clase, pero la segunda parte, pero lo que quiero decir es, absolutamente todos los actores son fundamentales en el comercio exterior, porque sin ellos, sin la participación, un forwarder, que es lo que vas a hablar ahora, Patricio, vos, sin un forwarder no se puede hacer ninguna operación, porque ¿quién te va a hacer la logística? Vos está todo bien, podés cerrar un pedido espectacular a China y podés vender caro y podés cobrar anticipado y te podés sentir el hombre más capo del mundo, pero si vos no tenés un buen forwarder que se encarga de tomar la mercadería y llevársela hasta el chino y entregársela al chino, por más que vos de palabra y de contrato tengas 20.000 cosas, no te va a servir de nada. ¿Eh? Entonces, la realidad es que los dos actores más importantes son el importador y el exportador. Sin el importador y el exportador no podría haber una operación comercial como tal. Ahora bien, todos los actores que participan, de alguna u otra forma, tienen su participación excluyente, valga la redundancia, o su Importancia. intermediación excluyente, digamos, para que se realice la operación en tiempo y forma. ¿Sí? Exactamente, por eso, como dice Pablo, hay muchos más actores que son importantes o es importante su participación. Nombró la aduana, nombró al despachante de aduana, las agencias de inspección, tenemos depósitos fiscales, terminales portuarias, vamos a ver brokers, forwarders, los bancos sin ningún tipo de duda. Para hablar primero de la aduana hay que decir que la aduana, ¿sí? Denominada DGA, forma parte de lo que es la FIP, seguramente habrán escuchado hablar ¿Qué de es la la FIP, DGA? ¿Qué es la DGA? la Dirección General de Dirección Aduana. General de Aduana, muy bien.
No, no te decía vos, era para que los chicos escuchen el nombre. Bueno, pero tienen está bien, porque tienen el coso. La FIP, ¿sí? Abarca estos 3 organismos: Dirección General Impositiva por un lado, que es la DGI, DGA, Dirección General de Aduana, y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, que tiene que ver con todos los aportes jubilatorios y para los más necesitados y demás, y las contribuciones y demás. Como dijimos, son 3 organismos. Nos vamos a parar nosotros en este momento, uno de estos actores importantes, que es la aduana, ¿sí? La DGA. ¿Cuál es la función de la aduana? Bueno, entre sus funciones más importantes tenemos lo que es controlar todo el tráfico de mercaderías y personas, ¿sí? En territorio aduanero, ¿sí? Verificar mercaderías, valorar esa mercadería para que no exista ningún Perdón, tipo profe, de... que lo Sí, interrumpa. ¿Puede no, ir muy más bien. despacio? Porque estoy tomando nota y no Sí, llego. no hay ningún problema. Perdón, no hay problema. Miguel, como decía, valorar la mercadería para que no exista ningún tipo de subfacturación o sobrefacturación. Podemos también decir todo lo que tiene que ver con la clasificación de la mercadería, lo cual nos va a permitir que el importador-exportador sepa cuál es el derecho aplicable a la mercadería que está importando, exportando, ¿sí? Y con todo eso tiene el derecho a secuestrar esa mercadería o de cualquier tipo de documentación que esté relacionada con la mercadería, siempre que considere que está cometiendo algún delito con ella, ¿sí? Entonces también es bueno acá nombrar al despachante de aduana, otro de los actores importantes. Como dijo Pablo, sin un despachante de aduana va a ser difícil, ¿sí? Que se lleve a cabo la operatoria. Y la primera pregunta que sería bueno responder es: ¿el despachante de aduana trabaja para la aduana o en la aduana? ¿Sí? ¿Cuál es la función del despachante de aduana? Es siempre una duda que surge, que nos ha surgido seguramente a todos cuando empezamos a incursionar en lo que es el estudio de comercio exterior. Y la realidad es que el despachante de aduana es un representante del importador-exportador ante la aduana. No trabaja en la aduana, sino que trabaja mancomunadamente con la aduana. El despachante de aduana va a hacer todo el trámite aduanero para que el importador pueda ingresar la mercadería o el exportador la pueda egresar del país. Y obviamente también va a estar encargado, al igual que la aduana, de valorar esa mercadería, de clasificar esa mercadería para decirle a su cliente cuál es el derecho que tiene que pagar, cuál es el reintegro, como hablamos los incentivos de la clase pasada, cuál es el reintegro que le puede corresponder, ¿sí? Después obviamente la aduana va a inspeccionar todo el trabajo del despachante de aduana y va a decir si está en lo correcto o si coincide o no coincide, ¿no? O si existe algún tipo digamos, de duda, ¿sí? O no coincidencia entre las partes. Obviamente que el despachante de aduana también va a tener que cumplir requisitos para actuar como un despachante de aduana, ¿sí? Hay un registro público de comercio exterior, también va a tener que estar registrado en el CDA, que es el Centro de Despachante de Aduana, y va a tener que pagar una cuota todos los meses. También va a tener que acreditar la solvencia, ¿sí? Otorgando una garantía a favor de la aduana. Siempre estos requisitos, ¿sí? Obviamente va a tener que acreditar, digamos, estudios o sabiduría en el tema, ¿sí? No, tiene que tener, ¿sí? Digamos, eh, conocimientos específicos sobre la materia aduanera, ¿no? No cualquiera puede ser despachante de aduana. Aparte, la legislación aduanera día tras día se va modificando, o sea que tiene que estar muy preparado el despachante de aduana para saber si un producto deja de estar prohibido o se puede ingresar o no, o qué requisitos tiene ese producto para ingresar o salir del país. Lo mismo sucede con los forwarders, ¿sí? El forwarder, que es un agente de transporte aduanero, es el que está encargado básicamente de todo lo relacionado al transporte, ¿sí? Ya sea para determinar cuál es el transporte más conveniente para la mercadería, también puede asesorar sobre el embalaje más conveniente para la mercadería. El importador-exportador va a contratar un forwarder
para resolver todo lo que tiene que ver con su logística, ¿sí? Obviamente que es un intermediario que actúa ante el cliente y todo lo que tiene que ver con los transportes internacionales. Piensen que el forwarder subalquila, ¿sí?, espacios en bodega, es decir, alquila a precio mayorista y subalquila a cada cliente a precio minorista. ¿Qué significa esto? Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, no nos va a atender a nosotros como cliente. Sí, mira, quiero contratar un espacio para llevar un contenedor a China. No le interesa, somos alguien muy pequeño, por eso trata con los forwarders. O sea que nosotros Bueno, estamos obligados. Sí, un Pablo. segundo, Freire. Sí. Sí, en realidad, ¿qué pasa? Como toda empresa grande, lo mismo los couriers, de hecho ustedes van a encontrar, bueno, el courier, ¿te figura? ¿Están los couriers en actores? Porque también es un actor importante en una operación de comercio exterior. ¿Aparecen Creo que los lo tenemos, couriers? creo que lo tenemos en documentación. Porque ayer Fíjense no lo lo que. vimos y es un No, no, actor no. importante. Por más En que esté en documentación. documentación, pero por más que esté en documentación, como actor es un actor importante. ¿Y saben lo que es un courier? Me imagino que no. Para los que no saben es el correo internacional, ¿sí? Cuando yo tengo que mandar un correo de acá a cualquier otro país, lo hago a través de un courier. Este correo internacional puede enviar ya sea documentos como muestras. Yo tengo que mandar muestras a algún lugar para que vean mi producto, lo que sea, lo mando a través de un courier. Yo tengo que mandar los documentos, cuando yo termino de hacer una operación, ya lo veremos cuando hagamos documentación, etcétera. Yo tengo, una vez que terminás la operación, vos mandás los documentos originales, vos los mandás, por ejemplo, según la forma de pago, pero muchas veces se hace contracopia de documentos. O sea, yo te mando el escáner de los documentos y cuando yo recibo el pago, automáticamente yo te mando los originales. ¿A través de quién? Del courier, ¿sí? Hay una forma de pago que te hace que este envío sea a través del banco, por ejemplo, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de métodos de pago, o sea, pero si no, generalmente lo hago a través del courier. Entonces, como el courier, ustedes van a encontrar que tienen 6, 7, 8 courier conocidos, DHL, Federal Express, UPS, etcétera. Pero de repente hay un montón de courier más que ni siquiera son courier, que son empresitas locales que no tienen, digamos, todo el aparato armado en la aduana, en los transportes, aviones propios, etcétera. Entonces lo que pasa es que lo que hacen los courier también es para trabajar con las pequeñas, con la gente que no sabe operar, para no tener todo el problema de estar explicándole cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra, trabajan a través de terceros. Y lo que hacen es que a través, igual que las marítimas, disculpen un segundo, por favor. Bien. Entonces, esto a su vez que hacen lo mismo que los forwarders. ¿Qué hacen los forwarders? Compran espacios en las marítimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la marítima no le interesa trabajar con las empresas. Salvo que sea una mega empresa que de repente mueve 300, 400 contenedores por mes. Bueno, sí, ahí sí le va a interesar trabajar con la marítima con la empresa. Pero si no, a la empresa no le interesa, a la empresa marítima, a los que son dueños de los barcos, llámese Maersk, Hapag-Lloyd, Hamburg Süd, que en realidad ahora es Maersk, como bien decías vos, Pato. Como no le interesa lo que hacen, le venden estos espacios en los buques o en los aviones, le venden los espacios a los forwarders. Y los forwarders son los que salen a tratar de ganar el mercado y a tratar de atender, y atender a los pequeños productores o las pequeñas empresas, que a veces ni siquiera llegan a completar un contenedor, entonces tienen que mandar un pallet o 2 pallets. Entonces lo que se encargan es de buscar, no sé, 6 o 7 empresas que entre todas formen un contenedor, o sea, armar el contenedor y después entregarle a la marítima el contenedor cerrado con el destino determinado. Entonces la marítima no se hace problema por todo esto. Obviamente que el forwarder les cobra plata por todos esos servicios. Te van a decir, bueno, pero me conviene directamente a la marítima. No, porque a la marítima, lo que hace la marítima es
a razón de, para que se den una idea, precio minorista, precio mayorista. Si ustedes van por su cuenta, la marítima tiene un precio minorista, además de que no le va a dar bola y un montón de cosas, pero tiene un precio minorista. ¿De cuánto es? De $2.000. Ahora, al forwarder, ¿qué hace? Depende el tamaño del forwarder. A veces no importa si es muy grande el forwarder, sino que lo que importa es dónde tiene tráfico ese forwarder. Cada forwarder va a tener, digamos, más o menos beneficios según el destino. Si yo tengo un forwarder que tiene un cliente que le manda muchas cargas, por ejemplo, a Europa, ese forwarder como tal va a tener un precio muy bueno a Europa. ¿Por qué? Porque la marítima le va a dar un super precio a ese forwarder que le arma casi todo el buque, ¿sí? Cuando lo tiene que empezar a subdividir entre otros, capaz que a los otros le cobra un poco más. Entonces cuando ustedes van y dicen, pará, pero entonces los forwarders no tienen todo el mismo precio, no. Nosotros cuando cerramos una carga pedimos 3 ofertas. ¿Sí? Digo, che, te cerré una carga Buenaventura, Colombia. Entonces vos capaz que tenés uno que trabaja siempre, que es un fenómeno, que te cumple, pero vos no sabés, o sea, cuál es el precio real del mercado, porque el precio no lo sabe nadie. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo lo manejás? Pedís 2 ofertas más. Contra esas 2 ofertas, vos sabés si es un precio que está más o menos de mercado, o si está muy alto, o si está muy bajo. Si está muy bajo, mejor para todos. Si está muy alto, como que bueno, en realidad cuando ya tenés confianza con el forward, le decís, che, pará, tengo este precio, vos me lo igualás, no me lo mejores, no me interesa que me lo mejores, pero me lo igualás, porque si me lo igualás y yo con vos trabajo bien, me quedo con vos, porque esa es otra realidad. A veces le aparece gente que por ganar el cliente les pasa un precio bajísimo, pero después ante el primer problema no están. Y problemas en las operaciones, en la logística, esto todo pura logística, problemas en la logística del comercio exterior van a tener y muchos. Entonces lo importante también es tener un forwarder que les responda y que esté siempre detrás de los problemas o adelantándose a los problemas para que después esto no signifique plata. Porque en todo esto, me gusta hablar con las manos y no sé cómo ubicarme para que me vean las manos cuando hablo. En todo esto, es que hay mucha plata de juego, no solamente lo que puede valer un contenedor 2, 3, 4, 5, 6 o 10, sino que también es un costo que se genera, por ejemplo, si a usted le llega una carga a destino, ¿sí? Y el comprador no les pagó y la carga queda en destino, a usted le van a cobrar $150 por día de cada contenedor. Si es un contenedor son $150 por día, pero si usted mandaron 10 contenedores, son $1.500 todos los días que tienen que pagar, porque el contenedor está en el puerto. Si el importador no aparece o el importador les dice, no, pará, el error fue tuyo, pagalos vos, si no, no te pago la mercadería y no me la llevo. El error fue tuyo, decís, ¿cómo haces? Entonces, tenés que tener un forwarder que te negocie, o sea, que te pueda, o que se ponga y se te trate de negociar los precios. ¿Que hay que redondearlo? Se está cortando. Esperen un segundo. Si se corta, nos vemos a las 7, ¿sí? Acuérdense de la actividad. Les mando un saludo, pero sigamos hablando. Si corta, seguimos a las 7, porque quiero hacer una prueba. Porque el otro día me pasé y se pasó y se siguió y siguió, digo, para redondearlo. Bueno, no sé, en definitiva me fui de tema. Hagamos de cuenta que estamos en clase y me fui de tema, lo mismo que las clases. ¿En qué estaba? Lo del curry. Los favores. Me quedé con el menos minuto que voy ahí arriba. No lo venía mirando. Entonces, por eso es tan importante el forwarder, pero por eso siempre es tan importante de que cuando ustedes vayan a hacer operaciones que quizá pidan 2 o 3 cotizaciones. Lo mismo en realidad con el despachante de aduana. Bueno, lo mismo con el courier. El courier es mucho más complejo porque cada operación es más lío, es bueno la rapidez